Juan 6, 22 al 34. Luz, por favor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Amén, Padre, gracias por este texto, Señor. Tan lindo, Señor, de recorrer el Evangelio de Juan, Señor. Hoy estamos acá, no sabemos quién está escuchando esto, dónde llega, Señor, pero tu palabra es autoridad en sí misma. Ayúdanos a ser fieles al texto, explicarlo bien, interpretarlo correctamente. Y Señor, tú aplica a cada corazón que está escuchando o viendo esta prédica. No sabemos si es salvo o no. Tú conoces la razón por la cual se acercan a ti. Por eso te pedimos, Señor, que esta mañana, a través de este texto, tú examines, tú corrijas, tú conviertas. Nos hables, Señor. En tu nombre oramos. Amén, Señor. ¿Saben qué, hermanos? Este texto nos debe llevar a un autoexamen. A muchos de los que se están acercando a esta iglesia o a cualquier congregación, donde quiera que estás escuchando esto, este texto hasta el versículo 68, 69, hasta el versículo 71 del capítulo 6, nos debe llevar a examinarnos, porque acá el Señor se está relacionando con verdaderos discípulos y con falsos discípulos. No toda la gente se acerca a Cristo, se acerca a Dios con la intención que debe tener. Y este texto te va a poner entre la espada y la pared, te va a decir, bueno, ¿qué te lleva a acercarte a Jesús? ¿Por qué venís a la iglesia? ¿Para qué venís? ¿Para qué te acercás a Dios? Y vas a ver esto, una cruda realidad de que muchas veces las motivaciones de las personas son egoístas, materialistas, son completamente equivocadas, erróneas. Mateo 14, 22, lo tengo acá, Mateo 14, el pasaje paralelo, nos dice en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Se acuerdan? No puedes sacar este texto del contexto. El Señor venía de caminar en el mar, pero venía de alimentar a una multitud de 20,000 personas aproximadamente, porque no contaban niños ni mujeres. Y él prácticamente los echó a los discípulos, dijo, váyanse. La gente lo quería hacer rey enseguida. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Un cuadro
hermoso que nos pinta Mateo 14. Llegó la noche, despide a la gente. Jesús no subió con ellos a la barca. Todos sabemos lo que pasó. El versículo 23 de Juan 6 es como un paréntesis, porque dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Toda esta gente entendió que el Señor se fue. Dice, la gente que estaba del otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Y como vamos a ver, versículo 25, ellos sospecharon, ¿dónde fue Jesús? Y Jesús no había entrado en esa barca con los discípulos. Sospechaban que había habido algo milagroso. ¿Cómo fue que el Señor llegó y si los discípulos estaban solos? Más grupos, más personas quizás para alquilar las barcas, para trasladar la gente. Llegan en el versículo 23. Versículo 24. Está implícito que la gente comenzó a buscarle y fueron a Capernaum, la ciudad de Jesús, la ciudad donde moró el Señor. Eso lo vemos en Mateo 4:12 en adelante. La capital del ministerio del Señor, Capernaum. Entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces, lo que vamos a ver hoy, ¿cuáles son? La vez pasada vimos, el domingo pasado, las características de los verdaderos discípulos. El Señor permitió una gran tormenta, estaban solos en el mar, Él se les aparece, muestra su deidad, muestra su control y dominio absoluto, no solamente en la materia, sino en la naturaleza misma. Y la gente comienza a buscarlo. Y versículo 24 dice, si tienen Reina Valera 60, en el versículo 22, arriba pone un título Reina Valera que dice, la gente busca a Jesús. Y vos decís, qué lindo, wow, qué hermoso, qué hermosura. La gente buscando a Jesús. ¿Por qué vino a la iglesia? Porque busco a Jesús. ¿Qué escuchan la semana? Yo busco a Jesús. ¿En serio? La pregunta es, ¿por qué buscan a Jesús? ¿Para qué buscaban a Jesús? Ellos le buscaban por lo que podían obtener de él. Querían hacerle rey. No estaban interesados ni en adorarle ni en obedecerle. Habían visto su poder, su provisión milagrosa, sobrenatural. No tuvieron la misma actitud que los 12. Ellos querían más de él. Ellos querían que Jesús les sirviera. Ellos querían llenar sus panzas de forma gratuita. Las multitudes aquí eran superficiales. Hasta versículo 24. Mirá, hoy veíamos eso. Mirá si vos sacás el versículo 22 al 24 y lo usás para predicar acerca de este texto diciendo la importancia de buscar a Jesús. Ok, pero está sacando fuera de texto. ¿Por qué estas multitudes? ¿Para qué buscaban a Jesús? Y eran superficiales. Y la gente que es superficial así, hermanos, las multitudes, las personas, que es superficial y viene buscando a Jesús, buscando la ayuda de Él, son blancos del falso evangelio de la prosperidad. Son blancos de la prosperidad falsa. MacArthur dijo en un mensaje, si en tu iglesia hay alguien sentado esperando obtener algo a cambio, yo vine a la iglesia y quiero que me den algo. Yo busco de Dios algo, pedirle que se vaya. A veces no es necesario, la gente se va sola. El falso discípulo generalmente, dice la parábola del sembrador, se va. Cuando viene la prueba, la presión, se va. Entonces el versículo 22 al 24 muestra mucha gente buscando a Jesús, podemos decir, en un estado de excitación. Buscaron hasta la misma ciudad, quizás alquilaron estas barcas, vamos atrás de Jesús. Nos dio de comer a 20,000 y nos saciamos. La pregunta antes de pasar, porque el primer punto es, un falso discípulo busca a Jesús solamente para su beneficio personal. Quiero que Dios me sirva. Una persona una vez dijo, Dios como un matafuego, rompa el vidrio en caso de incendio. Ahí me acerco a Dios. Lo uso.
Si no me da lo que necesito, como me hacía mi abuela y algunos parientes, vieron que ponían la Virgen de cabeza o el santo de cabeza, si no le daban lo que pedía. O cuando viene el mundial, ponen al santo de cabeza, hacen nudo, hacen todas esas cosas. ¿Realmente por qué buscas a Dios? ¿Qué es lo que buscas de Dios? San Agustín escribió, Dios quiere que le adores gratis, que le ames sin esperar algo, no por lo que te da. Lo adoro porque Él se dio a sí mismo por mí. Adorar a Dios en forma gratis, no esperar algo de Él. Y a esta gente no le interesó. Buscó a Jesús. Pero miren, entonces el primer punto que esta gente, a diferencia de los discípulos, buscaban para su propio beneficio personal. Miren versículos 25 y 27, el segundo punto. Primera característica de esta gente, y lo vas a corroborar en todo el texto, buscaban en forma egoísta, buscaban algo momentáneo, pero buscaban también en forma materialista. Hallándole del otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? La traducción de esta palabra cuándo también es cómo. ¿Cómo llegaste acá? Versículo 26 al 27, por favor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Wow, miren, utiliza en el versículo 25 la palabra rabí. El rabí en el original está hablando es un título común para cualquier maestro de la ley. Rabí le podrían decir a cualquier maestro, ¿no? A pesar de haber probado el milagro que hizo el día anterior, a pesar de estar delante del autor de la vida y no le reconocieron como rey bajo los parámetros divinos, no percibieron en esta notable demostración de poder divino la mano de Dios operando. Y se van a dar cuenta ahora en un momento. Rabí, como cualquier otro maestro. La respuesta del Señor, fíjense que es tajante en versículo, es como que no los dejó terminar. Rabí, ¿cómo llegaste? Maestro, ¿cómo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? ¿Cómo llegaste? Se puede traducir. Ellos ignoraron que el Señor caminó sobre las aguas. Sabían que Él llegó de una forma sobrenatural. No sabían cómo. Versículo 26. Respondió Jesús y le dijo, en verdad, está poniendo un énfasis. Y miren, les digo que ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron pan y se saciaron como bestias. Realmente fuerte. Realmente fuerte. Es tajante. Es confrontativa. Evidencia, fíjense, versículo 26, puso en evidencia los corazones egoístas y materialistas de lo que buscaba esta multitud. Señales, está hablando de que las señales señalaba a Él como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ellos sabían el Antiguo Testamento, eran judíos. Ellos tenían que discernir que estaban delante del Mesías, del Cristo, pero realmente el motivo de su búsqueda era materialista y egoísta. Un falso discípulo es eso. Se acerca a Dios para obtener algo, para estar bien. Miren, la palabra saciarse se utilizaba con los animales. Significa forma de comer que practicaban los animales. Yo tengo una perrita, una Dachshund, salchicha. Esa raza se caracteriza por ser voraz. Come todo. Mucha gente que saca a pasear ese tipo de perros le pone un bozal porque te puede comer cualquier cosa y puede morir envenenada. No para de comer. Y mi señora está todo el día, mandala a la cucha, todo el tiempo abajo de uno buscando comer. Tenés que la amamos, es una hija más. Pero está hablando este término, eso saciar, está hablando de un animal que come. ¿Vieron? No sé si tienen alguna mascota o vieron animal cuando le ponen la comida que no que come, respirá. Hicimos un sistema para que nuestra perra coma que si vos le pones todo en un bol,
en un recipiente, se atraganta. Entonces hay que tirarle como a las gallinas. Le tiramos. Daniela, que estuvo con nosotros, decía, ¿qué estás haciendo? Parece una gallina, para que vaya comiendo de a poco. Algunos inventaron un plato donde el grano cae justo y va comiendo despacio. Bueno, esa es la palabra saciasteis. Miren, para ilustrar esa palabra. Ustedes comieron como animales. Es fuerte el Señor acá. Ustedes lo único que le interesaron, ¡wow! ¡Hay comida! Y comieron y se saciaron. Y versículo 27 da el mandato ahí. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El mandato es trabajen, es un imperativo presente que describe una acción continuada, es decir, lo que debe ocupar toda la vida en contraste con lo perecedero, con lo material, es lo espiritual. Busquen a Dios bien. Busca realmente lo espiritual. Busca lo que debes buscar conforme a las Escrituras. Mateo 4:4 dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 12, a ver si llega luz ahí. Lucas 12:13, por favor, al 20. Miren lo que dice este pasaje. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Siempre, el Señor habló muchísimo del dinero y las cosas materiales, muchísimo. Hoy leíamos Lucas 16 también. Ser rico para con Dios. Ganar amigos por las riquezas injustas es una parábola. Está hablando, invertí lo material en la eternidad, hermano. Deja de tirar en pavada, invertí en la obra de Dios. Y acá le está diciendo el versículo 15, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta gente lo único que querían era hacerlo rey a Jesús y dijeron ahí, bueno, tenemos a alguien que sana y tenemos a alguien que nos da comida. Listo. No tenemos más problema. Hagámoslo rey. Materialistas. Jesús dijo en Mateo 16:24 a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, este es el verdadero parámetro, es la forma de buscar a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tu cruz no es tu suegra, ni tu suegro, ni una enfermedad, ni una malformidad. Tu cruz es la identificación plena con Cristo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Acá dice el 25, continúa el Señor de Mateo 16. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué te está llevando a buscar a Dios? Mejorar tu estándar económico, mejorar tu familia. Realmente, ¿por qué buscas a Cristo? Y el texto nos habla, el Evangelio nos dice claramente, miren, vamos ahí a capítulo 6, versículo 66.
nos adelantamos, lo vamos a ver varias veces. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Ves lo que te decimos, como comenzamos el mensaje? Hay discípulos falsos y hay discípulos verdaderos. Hay quienes se acercan al Señor solamente por algo material o para mejorar algo, estar bien en la familia. Pero cuando el Evangelio empieza a apretar y sale el sol con calor abrasador y vienen las pruebas, viene la lucha, viene la identificación con Cristo, muchos vuelven atrás. Ya no andaban con Él. ¿Cuántos volvieron atrás? Observadores del texto, versículo 66. Algunos. Muchos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿ustedes se van a ir también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero este grupo, hasta el versículo 27, era materialista. Versículo 28, por favor, y 29. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bien, este grupo solamente buscaba al Señor por su egoísmo, por algo material, momentáneo. Mateo 6:33, que hoy analizamos, y es hermoso el pasaje, nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, las cosas eran todo lo que está en contexto de Mateo 6:33 desde el versículo 24, serán añadidas. Y su justicia. Romanos 8:32 nos dice algo interesante. El apóstol Pablo en Romanos 8:32 acerca del Evangelio. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entregó a su propio Hijo por todos nosotros. Esta gente no le interesaba eso, lo único que le interesaba las cosas materiales, momentáneas, superficiales, un beneficio temporal. Pero miren, el versículo 28 y 29 es interesante porque dice, entonces le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Miren esto, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, prácticamente es una corrección ahí, esta es la obra en singular, esta es la obra de Dios. Ustedes están delante de la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En tercer lugar, esta gente se disfraza de religioso. Versículo 28 y 29. Parecen leales, parecen humildes, ¿no? Dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente es la misma pregunta que hizo el joven rico, Nicodemo. Los judíos sabían de buscar la vida eterna por su religión. Ellos creían de la necesidad de hacer obras para la vida eterna. Mateo 19:16, joven rico dice, maestro bueno, le dijo, ¿qué haré para heredar el reino de Dios? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los falsos discípulos basan su salvación en sus obras, en sus comportamientos. No entienden, no son creyentes. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Estaban vacunados con las obras. Una y otra vez decía, esta es la obra, dijo el Señor, en singular, que el Padre demanda. La única obra que el Padre demanda es creer en su Hijo. La única. Hay un verbo que aparece ahí también en el versículo 29, que es muy importante para el Evangelio, que creáis en el que Él ha enviado. Miren ese verbo creer, eso nos define bien el Evangelio. El verbo está en modo subjuntivo. ¿Qué es esto? Parece chino. Bueno, está en tiempo presente. Quiere decir que estés creyendo y enfatizas dos cosas, potencial
y algo continuo. El creer que salva es una disposición de confianza personal para con Jesús como Hijo de Dios. Es un compromiso con Él que perdura. Ahí está implícito la perseverancia de los santos. El creer significa que creí, que creo y que seguiré creyendo. Es algo que afecta toda la vida, que creáis en el que Él ha enviado. Los falsos discípulos no siguen a Cristo por lo que Él es. Los siguen por lo que quieren de Él. Y una definición muy linda dice, lo ven como un bebé en el pesebre. Lo ven como un gran maestro de un mensaje de solo amor, de tolerancia, la fuente de salud, riqueza, felicidad terrenal, pero no están dispuestos a aceptar al Jesús bíblico. No ven al Cristo bíblico. Primera de Pedro 2:6 nos dice, por lo cual la Escritura dice esto, aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. ¿Quién será? Cristo. El que en Él creyere no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tremendo, ¿no? Lo que nos da la definición. Solamente esa palabra creer. Ustedes tienen que creer y seguir creyendo. Eso afecta toda la vida, toda nuestra vida como creyentes. Una persona que realmente creyó en Cristo creerá siempre. ¿Por qué? Porque está implícita la seguridad de salvación. Nadie lo puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie la sacará de la mano de mi Padre. Por ende, creerá siempre. Desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces, miren esto, versículo 67, Jesús a los 12, ¿quieren irse ustedes también? Ahora, qué raro la forma que tenía el Señor comparándolo con los maestros de hoy día, ¿no? ¿Quién le diría eso a la gente? ¿Quién le diría eso a una congregación? ¿Quién haría lo que el Señor hizo? Porque perdió un montón de gente acá. Juan 6 ves una división donde muchos, no algunos, muchos ya dejaron de seguirle. Y Pedro dice en el versículo 68, Simón Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, 69 de Juan 6. Y nosotros hemos creído, acá está esta palabra, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído, o sea, ahí empezó mi fe. Yo creí. Y conocemos, la palabra conocemos, habla de fidelidad. Y estos verbos, creer y conocer, llevan la idea de un acto completado en el pasado, pero con resultados permanentes. Vos podés decir, yo creí en Cristo hace 20 años, hace 30 años, y acá estoy. Sigo creyendo en Cristo. Hoy más que ayer, y seguramente mañana más que ayer, y vendrán pruebas, ríos, vientos, lluvia, golpearán contra la casa, pero no va a caer porque sé en quién he creído. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es un compromiso continuo de lealtad al Señor. La fe inicial de los verdaderos discípulos resulta en un compromiso de toda la vida. Esa es la palabra creer. Ustedes tienen que creer. Esta es la obra de Dios. Ustedes no tienen que hacer nada. La obra de Dios está en mí. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora miren, realmente ellos se disfrazaron de mucha religión, quisieron entrar a debatir ahora con el Señor y por poco usan tonos irreverentes, atrevidos, sarcásticos. Y así son los falsos discípulos. No solamente son atrevidos, miren, ceguera espiritual, versículo 30 al 31, por favor. Le dijeron entonces, ¿qué señal
pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Miren, otra versión dice, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Dice esta versión. Insistieron ellos. Qué loco, ¿no? Qué irreverencia. A ver, hermanos, los que vienen, hay visitas en esta mañana, los que vienen viendo el texto, ¿qué señal había hecho el Señor? Multiplicó, ¿cuántos panes y cuántos peces había? Casi nada, 3, 2. ¿Comieron cuántos? 20.000. Y estos tipos le dicen, a ver, vos decís que debemos creer en vos, versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que el Padre ha enviado. Dios puso su sello ahí, ¿no? Le dijeron entonces, ¿qué señal haces? Pero, ¿estamos todos locos? ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? A ver, ¿qué obra haces? Y no solamente eso, sino que le citan las Escrituras. Fíjense, un inconverso te puede citar las Escrituras, hasta te sabe manejar la Biblia. Satanás la cita. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, dice. Versículo 31 estoy leyendo. Cita en el Salmo 78. Pan del cielo les dio a comer. ¿Ves? ¿Ves, Señor? Ahora miren, versículo 32. El Señor le responde categóricamente. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da ahora el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué le dijeron, Luz? 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Es interesante ver el tono irreverente, atrevido, de esta gente que buscaba por su propio medio, de forma egoísta, materialista, se creían religiosos, citan las Escrituras. Si sos el enviado y nos estás pidiendo un compromiso total con vos, bueno, queremos ver algo espectacular, queremos ver algo. Necesitamos ver milagros. Campaña de milagros esta tarde. Dios hará maravillas en esta tarde en IBM San Miguel. Traiga su ropa, traiga. Impresionante. Los sinópticos relatan que para probarle le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Mateo 16:1. Danos señal. El Señor dijo en Mateo 12:39, la generación mala y adúltera demanda señal. Venga a ver los milagros de Dios. ¿Saben cómo el Señor los cataloga malos y adúlteros? Romanos dice, el justo por la fe vivirá. Yo no creo que Jesús ha resucitado. Yo no meto mi mano en sus marcas, yo no voy a creer. Aparece Jesús y Tomás, mete tu mano acá, mete tu mano al costado. Ni se acercó Tomás. Señor mío y Dios mío, dijo. Creíste porque viste, más bienaventurado el que no vio y creyó. Marcos 15:32 dice que estaban los presos, pero estaban también los sacerdotes. Desciende de la cruz para que veamos y te creamos. Y Jesús resucitó en Mateo 28 y no le creyeron. Y construyeron una mentira. ¿Te das cuenta lo que es el incrédulo y los falsos discípulos? 1 Corintios 1:21, el apóstol Pablo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y acá dice versículo 22 de 1 Corintios 1, porque los judíos piden señales, danos señal. ¿Qué señal nos muestra? ¿Qué milagro nos muestra? Y los griegos buscan sabiduría. Jesús había hecho
Según ellos, interesante acá conforme a la lista, dice el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Verdad o no es verdad? Sí, ¿no? Es verdad. Comieron maná. Pan del cielo nos dio a comer, Salmo 78. ¿Verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Mire lo que es sacar un texto fuera de contexto y construir una mentira y una acusación, ¿no? Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Y como vimos hoy, vengan a Fundamento de la Fe. Acá hay una interpretación literal, figurada, pero literal. Nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es? Cristo. Lo que ellos dicen y están diciendo acá al Señor, mira, Señor, Jesús, vos hiciste menos que Moisés, porque vos alimentaste una vez, hace 2 días. Moisés alimentó 40 años. Este era el pensamiento de ellos. Jesús le dio pan común, Moisés le dio pan del cielo. Jesús alimentó unos 5.000, 20.000. Moisés alimentó una nación entera. Fíjense si el Señor tuviera que cumplir las expectativas de ellos, ¿no? Incrédulos citando las Escrituras. El Señor le responde, Moisés no dio el verdadero pan, y no fue Moisés, fue mi Padre, Éxodo 16. No era el maná el pan verdadero, Jesús era el verdadero maná. El maná era un tipo de Cristo. El maná daba vida física, esta es la realidad. Pero el pan de Dios da vida, zoe es la traducción, da vida espiritual, Cristo. Recuerden, palabra común en Juan 6, pan. Y Jesús es el pan de vida. El maná solo era para Israel, la comparación que hace el Señor, pero este pan que descendió del cielo es para todo el mundo, y todo el tiempo, y toda la vida, hasta hoy, 28 de abril. Tremendo, ¿no? Dice, danos, versículo 34 termina, Señor, danos siempre este pan. Y si usted no explica esto, dice, ay, qué lindo, mira cómo termina el texto. Señor, danos siempre este pan. ¡No! Ellos no pedían el pan de Cristo, ellos pedían el pan del cielo gratis para seguir llenando su panza. ¿Viste cuando le hablas el evangelio a la persona y le volvés a hablar? Le haces dibujito, evangelismo explosivo, evangelismo con pintura, evangelismo con cubo, evangelismo con colores. Le explicás el evangelio con las escrituras y no entiende. Y le decís, bueno, hermano, si usted muere hoy, ha llegado a un punto en su vida a pensar dónde pasará la eternidad, y creo que en el cielo. ¿Por qué cree que pasará en el cielo? Y porque leo la Biblia, porque vengo a la iglesia. Pero te acabo de decir que sos mentiroso, adúltero, violaste todos los mandamientos conforme a la palabra de Dios, sos pecador perdido y crees que vas al cielo. No la entiende. Esta gente le dice al Señor, Señor, danos este pan. Pero no era el pan de Cristo, era el pan material. Si estás escuchando esto esta mañana, si estás viniendo a la iglesia todavía no entendés nada, es nuestra oración que creas en Cristo como el verdadero pan de vida. Tu verdadera necesidad es de justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que imparte Dios a través de Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dios hizo justicia porque merecíamos el infierno por toda la eternidad, porque somos pecadores, la paga del pecado es muerte. Todos pecamos y tu religión y que sepas la Biblia no te salva. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, hicimos un montón de cosas, apartados de mí nunca los conocí. Va a haber pastores, va a haber bautistas, va a haber pentecostales, va a haber de todo tipo de gente en el infierno. Que lo único que le interesó era el pan físico, superficial. Usted tiene que humillarse
ir a Cristo. No se trata de levantar la mano. Ayer veía una persona que hablaba de eso. Evangelismo no es levantar la mano y pasar al frente. Ser salvo no es eso. Es doblar la rodilla, ir ante Dios, como fue David, y decirle, Señor, como el publicano, sé propicio a mi pecador. O sea, Señor, soy pecador, nací malo, nací en pecado. Mi principal necesidad no es el pan físico, sino el pan espiritual. Es Cristo que murió. Dios pagó el precio del pecado por nosotros. Mata a su Hijo, escucha esto, mata a su Hijo en la cruz por cada uno de nosotros. Ese es el pan del cielo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. De eso se trata. Pero dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios que son por el Espíritu de Dios, porque son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tenés que buscar a Dios realmente bien, no para un beneficio personal. El mayor beneficio que tenés que buscar en el Señor es el perdón, la vida eterna. Cuidado con el corazón materialista. Yo sé que vengo a la iglesia, tengo trabajo, me va bien, cambié de trabajo, me aumentaron el sueldo. ¿Qué estás diciendo? ¿Eso te motiva a venir a la iglesia? Los falsos discípulos son de una lealtad superficial, materialista. Saben de la Biblia, la citan, pero no la entienden. Están ciegos, no creen. La gente que buscaba a Jesús era gente que buscaba con fines egoístas, pero usted, ¿por qué lo busca? Yo quiero cerrar nuevamente con este versículo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Eso busca. Eso tenés que buscar. ¿A quién iremos? No se trata de ir a una iglesia o a un pastor, a una denominación. Ir a Cristo. Él tiene palabra. Anda a una iglesia que te hable las palabras de vida eterna. La palabra de Dios. Y le respondió Jesús. Dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Habla de Judas Iscariote. En otro pasaje el Señor cita que Pedro no le fue revelado sino por Dios ese conocimiento. Vamos a terminar en oración y quiero decirles algo. Está pasando mucha gente por la iglesia, va a seguir pasando, ya ha pasado. Muchos jóvenes, yo veo en la lista de jóvenes 33 jóvenes, vienen 20. Hay un promedio de 20 chicos. Muchos están quedando en el camino. O sea, siempre los citamos porque les amamos, queremos que vengan a la reunión de jóvenes. Pero no se trata de venir, jugar, pasar un buen momento. Me da temor, hermanos, les pido que oren por todos esos chicos que no son salvos. Pero pastor, ¿usted cómo sabe? ¿Usted tiene una revelación? No, es que un chico que ama al Señor se congrega y busca al Señor. Está primero el Señor antes que el fútbol. Y va pasando y te da tristeza porque vos ves en tanto tiempo de trabajar con jóvenes que los años pasan, después esos jóvenes están destruidos, solamente vinieron a hacer una amistad, pero no tienen relación con Dios. Solamente vinieron buscando el pan material, o sea, pasarla bien. Y quizás alguno viene para buscar chicas, ojo. Y usted puede acercarse a la iglesia también para pasar un buen momento, pero no hace nunca un compromiso con Dios. Nunca se hace miembro, nunca colabora, nunca se compromete. Está ahí, es parte del grupo, pero no hay un compromiso con Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nos impacta ver cómo los enfrentaste a este grupo, Señor. Creo que el acto de mayor misericordia que tú nos muestras es cuando nos confrontan con la palabra. No un psicólogo. Señor, tú fuiste directo a la necesidad más elemental de estas personas, un compromiso verdadero contigo. Gracias, Señor. Ayúdanos a predicar el Evangelio bien, en profundidad.
Y que no sea solamente el pastor, sino cada uno de nosotros, hablando el evangelio a los que están viniendo, a los jóvenes, a nuestros compañeros de trabajo, vecinos, amigos. Nunca rebajar el evangelio, Señor. Nunca diluirlo para que no se ofendan. Mostrar que el costo de seguirte es negarse a sí mismo. Tomar la cruz y seguirte, Señor. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y tú las conoces y te siguen. Oramos por aquellos que no te siguen, que evidencian que no han oído tu voz, para que los conviertas, los traigas, los guardes del infierno, Señor, y los guardes de este mundo, de Satanás también, Señor. En tu nombre, amén, Señor.